Buenas, otra vez con ustedes. Recuerden las mascarillas y Alex Boy para el look, para andar decente. Y al lado, al frente de la cancha, al lado de la cancha más flojo celito de todo en celulares. Recuerden, Quantum Lifestyle, importantísimo ese avance de la ciencia, la cuántica al servicio de toda la humanidad y del pequeño ventorrillo de 8.000 millones de este vecindarito. Pero las cosas siguen. Ustedes ven cómo ha cambiado la situación política, inclusive ha cambiado, aunque mucha gente no lo entienda. Pero si uno oye comentarios como el de La Morena, Uchilora, recuerda a José L. Mateo, Domingo Páez y nosotros, porque yo siempre hablo de esta gente, de Judy Feible, más que los mismos informes de esas dos grandes mujeres, Nuria Piera y Alicia Ortega, porque eso son cosas mucho más comerciales, pero importantísimas. Por suerte, hemos superado ya el atraso y la persecución política, el acoso político a la oposición, pero vemos que ahí tenemos que ser muy cuidadosos, como Danilo Medina, el gran mentiroso, Leonel Fernández, el monje, el budista, el simulador. Entonces, esta serie de políticos delincuentes, ¿qué es lo que son? Yo no me arrepiento de decírselo a ustedes, es la verdad. Tratan de apantallar, de evitar que Miriam Germán, esa joya que nos dejó desde Balaguer, pero nos quedó de gente seria, gente que dispuesta y que estábamos decididos a que el país avanzara, agarrado a esa nebulosa con la gran cooperación de papá. Y yo sé que él sin proponerse, pero papá como es papá y él no transige, él hace declaraciones y no elabora lo que le llega a la mente, él es inteligentísimo, brillante, lo tira, le fascina la chercha, igual que a nosotros. Nosotros por eso somos seguidores de papá, pero hay que tener cuidado, porque sin darnos cuenta servimos de instrumento para confundir. Hipólito, no sé, mire, yo no quiero ni pensar, pero él tiene una admiración por Danilo, una obsesión, una amistad, que yo digo, pero Dios, pero Dios, ¿y por qué tú no castigas? ¿Y por qué papá es un hombre bueno, creyente, preocupado por su pueblo, con una familia noble, con esa brillante esposa que tuvo, que se fue, esa santa, doña Rosa? Sí, a mí no me importa llegar ahí porque yo reconozco, nunca ni la conocí de frente a ella, frente a ti, frente a ustedes. No tuve ese honor de disfrutar, de escuchar esa dama, esa señora digna de ser querida por este pueblo. Pero la vida es así. Hipólito es un líder natural, campechano, que viene de ese Cibao y desarrolló todas esas habilidades, pero él es él. Hay que esperar, son de las cosas que el tiempo va dejando atrás. Pero estos desesperados del PLD, los fupistas, que están casi juntos, y eso nos hace a nosotros, nos hace mucho más feliz que la felicidad de que el proceso se está dando, que hoy, en estos momentos, se debaten las medidas de coerción, y nosotros entendemos que ustedes también deben de tener su mente puesta en eso. Sabemos que al pueblo lo distorsionan, lo confunden, y este alto costo de la vida, pero los plátanos, a mí me trajo doña Vida plátanos de allá, de Neiva, que hasta le di a las personas que me visitan medio saco de tanto que me trajo, y de tan caro y tan escaso que están. Ya pasó el invierno, y aquí vamos a tener plátano, producción, pero yo le digo a ustedes lo exitosa que fue esa feria agroempresarial que hubo ahí en la feria ganadera. Y les recuerdo esto a ustedes, pero hoy tenemos que ver y seguir debatiendo el afán y la decisión que tienen los dos grupos
delincuenciales para evitar que haya justicia, para evitar que a ellos se les condene. Y no podemos callarnos. Hay que tocar en primer término, conversarlo. ¿Qué fue lo que pasó con el viaje que anunció Palacio y que ayer no desmintió? Dijo que no se iba a dar. Hubiese sido importante esa visita de nuestro presidente al imperio japonés, a lo que hoy ya es una democracia. Aquel famoso imperio de la Segunda Guerra Mundial, ese poder omnímodo y férreo del emperador, ese nanito que era bajito como son ellos, pero con un puño de hierro, una voluntad de hierro, pasó lo de Pearl Harbor y se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. Y no podemos olvidarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí hay mucha gente que quiere ahora entorpecer cada vez más el proceso de que la justicia sea independiente y que actúe contra la corrupción y la impunidad. Ustedes verán algo ahí de Uchilora que comenta, y para nosotros lo ponemos con orgullo, si tenemos que repetir a la Morena, porque tenemos la posición idéntica, hombro con hombro, con ese proceso que hay que defenderlo, porque Danilo, miren, hasta yo ya voy a dudar de ese cáncer, porque lo vemos con mucho brillo, un hombre con cáncer, y queriéndonos meter ay Dios mío, ay tiene cáncer, no señores, déjenlo vivir todo su cuarto que nos robó, déjenlo tranquilito, y hago estos piquecitos, y les recuerdo a ustedes, que estuve hablando con Marco Severino, el hombre que creó e ideó cultura de paz, democracia y transparencia, y que nosotros presidimos. Hablamos muchísimo, Marco y yo. Ya él vuelve y se viene a integrar al programa. Brillante Marco Severino, jurista, catedrático, y que nos sentimos orgullosos de contar con su amistad, con su sociedad, y una amistad que raya en lo de hermanos, porque los valores para nosotros son esos. Los que desprecian la fortuna por trillar caminos de bien a la sociedad, de ejemplo a la sociedad, pensando en su hijo que vive fuera del país, en Marquitos, en su madre que está en Puerto Plata, y en la amistad que tenemos y los principios que nos unen, más que la misma política, y qué bueno que así sea. Pero fíjense, rescatamos por ahí algo de lo que habló Andrés L. Mateo en su tiempo, de los viajes de Leonel. Oigan qué maravilloso. Leonel Fernández, en 8 años de gobierno, nada más hizo como presidente 392 viajes. En un mundo que tiene 144 naciones al día de hoy, que creo que ya estaban ahí cuando él los dio. O sea, que se puede decir que él tuvo el doble en cada país. Lo que pasa es que él hacía esas giras. Usted sabe cuánto derrochó de nosotros y disfrutó y bebió buena champaña y grandes licores y buenos vinos y espumantes. 193.900 millones de pesitos devaluados dominicanos. Señores, esos inmorales se atreven a salir a criticar al gobierno del cambio, que no, ese gobierno del cambio sufrió el impacto más grande, porque Danilo le llegó ya entregando. Cuando fue y llevó la banda contigo al Senado, yo no vengo a esto. A mí me quitaron el más grande que ha dado el país, y ahora tiene miedo de que los 64.000 millones de nuestros devaluados pesitos, ellos derrocharon, que hacían una tribuna y se llevaba cada vez que el príncipe de los desastres a una visita sorpresa para sorprendernos nada más a los pendejos dominicanos y a los periodistas cómplices, que decían que eso era lo más grande, y invitaron hasta un presidente de Panamá, donde ya en Panamá ni se siembra ni se nada, ese canal es un monstruo, ese paraíso fiscal, como dicen muchos. No,
Panamá, nada más con ese pase y todo lo que produce para abaratar lo que se gasta para abastecer los 8.000 millones que somos hoy, y no le importa ya ni los guineos, ni los plátanos, ni nada. Tiene seguridad alimentaria, pero para exportar todo lo que necesita del mundo exterior, porque por ahí pasan los grandes, por eso dique los grandes buques. Fíjense que hasta el de Nicaragua iba a inventar para hacer otro canal con los chinitos y no hicieron nada, porque eso sí nada más no invierten nada, eso nada más gastan en agredir y en chantajear. El Xi Jinping es. Nosotros tenemos posiciones muy claras, ¿eh? Y por eso conversamos y hacemos este diálogo con ustedes. Por tanto, aquí tenemos que tener mucho ojo contra lo que sucede aquí. Preservar nuestro sector agroambiental, agroforestal y nuestro sector de la producción agropecuaria, la lechera, porque todavía nosotros producimos mucho para mantenernos, suplir a Haití, que es nuestro primer comprador, Haití, porque está ahí y ellos van recuperándose, pero con mucha lentitud. Esos procesos, después que se ha deforestado todo Haití, no logran lo que nosotros todavía, cubriendo las zonas, sacando a la gente de los manglares, que lo dijimos, al burgués que está en medio ambiente, se anotó una pata. Actuó, parece que el presidente dijo, pero tú eres mi jefe, yo voy a ti a rendirte honores y tú me sigues echando vaina con los ciudadanos y con la gente que se fajó para que yo ganara y tú lo sigues golpeando y cancelaste los pobres empleaditos que eran los que se encargaban de proteger y de sembrar y de mantener la orilla de los ríos y las lomas por 10.900 pesitos. Pero tampoco puedo dejar de decírselo a ustedes como ciudadanos que ese es un simulador, ese es un burgués y le llenen los pobres. Y volvemos a la tómbola y recaemos en que Leonel andan criticando a Luis. No vamos a conectar esto con el anunciado viaje y suspendido luego, que es un problema de Homero Figueroa, de los que manejan sus relaciones públicas ahí en Palacio y de los compromisos de nuestro presidente Luis Abinader. Nosotros le pedimos perdón a ustedes porque anunciamos ese viaje y resulta que lo echaron para atrás. Pero vamos a investigar para mantenerlos a ustedes bien orientados y decirle a ustedes las condiciones cómo son y cómo van las cosas. Porque nosotros estamos comprometidos con ustedes, pero en base a la verdad. Por eso ustedes ven que cuando hablan esos comunicadores que merecen el 100% de respeto y de credibilidad, entonces ustedes dirán que ellos son parciales con Luis Abinader. No. Ellos son conscientes y protectores de que este proceso, como nosotros también nos comprometemos, no nos dejemos meter gato por liebre. Protejamos a Miriam Germán, que yo no dudo que hayan habido amenazas, porque claro que las hay, y hay mucho miedo. Danilo se agarró del cáncer ya, se enganchó en él, como dijo Consuelo ahí, pero Consuelo lo hizo con una zurrapa, ¿eh? Y echó el CO, porque ella lo que le duele es que a su Danilo se lo estén maltratando en el fondo. Pero nosotros lo dejamos y le damos gracias a Consuelo por esa exigencia que ella hace, que si ahí nos unimos, tiene que caer preso Danilo, tiene que caer preso Leonel. No puede quedarse esos procesos que Domínguez Brito es culpable, que dejó morir en los tribunales. Y fíjense lo perverso que son, que él prometió que no iba a dejar caer el proceso. Y después de que salió de esa promesa, salió a reírse y a burlarse. Fue y le dijo, Danilo, las cosas van como queremos. ¿Qué proceso? Ni que nada. Ni Leonel ni nosotros podemos caer presos. Porque tiene también que dar cuenta Germán, Mariano Germán, ese famoso procurador, todos puestos del comité político y del comité central de su PLD. Cuando era el PLD de los dos zape, que ahora ya casi están a punto de unirse, y que Dios quiera que así sea, que rogamos que así sea, porque es mucho más fácil llevarlo preso a la beata en la misma barcaza, donde se sean condenados los ladrones. Y es la importancia que llevan ya estos procesos de coerción, que ya deben aterrizar, que esos jueces, qué bueno que ahí salió
recordando a la famosa jueza Wilda. Recuérdense que ella dijo a la prensa que ella le devolvió los 300,000 pesos que dio una oficina de abogados para penetrar la justicia. Y eso se quedó así. Y Mariana Germán, ese nombre de Leonel, y ese gran juez, y ese gran investigador y corresponsable del desastre de justicia que tenemos, Domínguez Brito, Andrés Navarro, son todos unos perversos. Pero eso tiene que airarse y pagarse y llevarse hasta las últimas consecuencias. Pero no podemos nada más ver eso. Tenemos también que hablar de una congresista norteamericana. Y eso sí es importante. Y todos debemos unirnos a eso. Republicanos, que siempre nosotros decimos que los demócratas son nuestros amigos, pero son los que nos invaden. Pero ella le exige a Blinken que por qué hacerle daño a nuestro turismo pujante, seguro, atractivo, donde vienen hasta los haitianos. Pero ellos quieren relacionar una cosa con otra y lanzan una alarma que lo único que hay ahí es una mala fe de torpedear el sector turístico nuestro para hacerle daño a nuestro presidente, al gobierno del cambio. Pero a ellos lo que les interesa no es Luis Abinader ni el gobierno, es que se deprima República Dominicana y que le abramos la puerta a todos los haitianos. Y esa congresista le da las pruebas a Blinken y no fue capaz de responder con propiedad a una sola pregunta, porque eso hizo solamente con el interés, cuando se tiró, de torpedear las gestiones de nuestro canciller, pero sobre todo nuestro presidente, en que Haití es un problema del mundo y que ya hasta la Comunidad Europea, fíjense cómo consiguió el presidente Abinader, el secretario de la Comisión Iberoamericana entendiera, y también el encargado de la Comisión de la Unión Europea, de que hasta nuestras visas no las devuelvan, y de que Haití es un problema del mundo y que merece una intervención, pero es de las Naciones Unidas, no es de República Dominicana. Lo que menos debemos estar en eso somos nosotros, y sí nosotros vigilando la verja que se está haciendo, no perimetral, la verja en toda la frontera, para poder controlar mucho mejor la llegada de los haitianos, como se controla por los puertos y por los aeropuertos, la entrada de todo el que venga, como turista o no, extranjero al país, que tiene que estar controlado, que tiene que estar bajo la tutela y la responsabilidad de aduanas. No podemos torcer el brazo, tenemos que darle seguimiento y tenemos que trabajar profundamente en esos litorales, en esos temas, en esas materias. Miren, lo que está deseando ahora mismo la corrupción público-privada, porque la hay, y por eso choca tanto los famosos fideicomisos, pero que existían desde Leonel y nos lo habían metido por debajo de la puerta y con engaño y desinformados, y la prensa nuestra misma es responsable de que ahora que estamos sabiendo que eso existía y lo hemos satanizado sin ser así, porque en el mundo de hoy no se le puede parar ni evitar que los capitales lleguen. Eso es lo que debemos desear, que lleguen, pero que lleguen controlados, que lleguen los capitales limpios. Y lo más importante no es que no son los mismos de la droga, ¿no? Todavía son más pecaminosos. No es que la droga más pecaminoso, lo que es el robo a los gobiernos de todo el mundo. Vamos a la pausa.
sistema aeroportuario dominicano bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader se está revolucionando. Por eso, a tu entrada o salida por los aeropuertos internacionales, debes presentarte con tu formulario e-ticket completo. Es fácil y agiliza el proceso, ya que integra las formas migratoria, aduana y salud. Colabora con el distanciamiento y orden en las terminales. Pensamos en ti para que puedas salir o llegar al país sin contratiempos. Y recuerda, antes de llegar al aeropuerto tienes que llenar tu e-ticket. Departamento Aeroportuario. Como he explicado, la prioridad del año pasado fue la salud de los capitaleños. Mi compromiso y mi prioridad este año son las obras. Este año verán a una alcaldesa enfocada en las obras para nuestro Santo Domingo. Quiero anunciar la creación de la Unidad Ejecutora Proyecto Duarte con París. La otra gran noticia que tengo para nuestra amada ciudad es que daremos inicio al proyecto para la ejecución de la segunda etapa del malecón. Ya en la etapa final de este Frente a Ti, de hoy miércoles, del ombligo de la semana, como decimos, porque está en la mitad y el ombligo está en la mitad del cuerpo. Y son de las cosas joviales y de los chistes que se pueden hacer y deben hacerse, porque hay que salpicar la vida de alegría. Y recuerden, en base a una cultura de paz, democracia y transparencia, porque horroroso lo que vemos en la guerra esa que se mantiene en Ucrania, y eso siempre hay que decirlo, pero es que también los gringos son tan irresponsables en ciertos manejos, y ellos por eso les cae todo el daño, y las izquierdas saben cómo señalarlo, porque ellos son con todo y todo más respetuosos de las libertades que los otros regímenes, que los que quedan, eso lo hemos hablado siempre. Miren qué interesante, Acento trae un trabajo del periódico Le Monde, de Francia, París, esas culturas súper avanzadas, donde ahí las libertades son soberanas, la prensa se respeta mucho más que las demás, y hace un análisis. El periodista, su nombre se honra, Jean-Michel Caroy, Jean-Michel Caroy, precisamente sobre República Dominicana. Él enfoca realidades y habla desde que conseguimos el pase a la democracia, pero sobre todo él se centra en los gobiernos del PLD. Entonces, él escribe que a pesar de ser un país tan productivo, yo estoy más o menos lo que leí, lo voy a comentar y a pasarlo con ustedes, pero es importante que tengamos los ojos abiertos. Él habla de que en esos últimos 20, 30 años, 25 años, nosotros somos uno de los países de los 144 del mundo, como le digo a ustedes ahorita, de los últimos en pobreza, como si fuéramos una aldea de África. Y yo creo que nos pone ahí con Haití, pero son en estudios que él hizo. Y él no simpatiza ni con Haití ni con nosotros, ni con los gringos ni con los africanos, ni con los rusos ni con los chinos, ni con los taiwaneses. Él analiza el derroche de dinero y eso se concatena con lo que escribió el estudio que hizo, la investigación de ese querido el profesor Mateo, del derroche que hubo, y habla de que tenemos un nivel del 40%
del 40% de nuestra población en la pobreza. 40% después de esos gloriosos gobiernos de 20 años, 24 años, 12 de Leonel y 8 de Danilo. Óiganse al día de hoy cómo es que estamos. El 40% bajo la línea de pobreza de toda la población. El agua escasea porque nos llamaron gente de los barrios periféricos, con que tenemos contacto y comentamos para el plan. Sócrates, mira, no nos vamos a poder juntar. Aquí va a venir agua y hay que estar en fila y hay que tener los chelitos porque no hemos podido bañarnos hace 3 días. Toda la ropa sucia. A pelear por 2 tanques de agua. Aquí, donde tenemos el paraíso de Leonel y Danilo. Entonces, señores, cultura de paz. Pero esto no es indignante. Oigan lo que dice ese periodista. Pero aquí usted no ve los periódicos de nosotros. Gracias a Acento. Porque qué bandidos son los dueños de estos periódicos de aquí, los ricotes. Tengo que desahogarme, me dio un infarto. 40% bajo la línea de pobreza. En la ciudad capital, el 50% seco, hediondo y tiene que ir hacia los trabajos con trapitos mojados para limpiarse los cicotes y poderse con un dedo quitar el bajo de la boca. Pero no se lo quieren achacar todo al gobierno del cambio. Y es que nos indignamos. 2 añitos y medio de gobierno contra 24 de los malditos que amasaron nuestra fortuna y se quieren quedar con ella. Y es lo que dice Nieves. Me da patada en la cabeza. Se han devuelto más de 2.000 o 3.000 millones de pesos. Los supuestos de que cómplices de ellos, que dice el doctor Simón, que son traidores de los ladrones. Viva el Capone y Dillinger. Cojollo, yo no puedo decir otra cosa que no dejar que ustedes se dejen tupir en la cabeza. Como dice ese periodista, por debajo de lo más miserable, donde por tradición ni llueve. Y nosotros son los números que exhibimos, pero criticamos a Haití. Eso implica desertificación también que está llegando a nuestro país. Por eso felicitamos que comenzaron a protegerse los manglares, pero que eso no llegó ahí. Eso llegó ahí con el ministro que mataron. Que fíjense, le costó la vida mantener la preservación y la defensa del medio ambiente. Al nunca habían recordado Orlando Jorge Mera. Igual que su padre. Ahora ellos muy tímidos, muy temerosos, porque eran serios el asunto de las manos limpias, que Balaguer se le ensució abusivamente, como era ese viejito, y llevó a Salvador Jorge Blanco al desprestigio, sin tenerlo. Y hoy es que estamos meditando, porque muchos de esos nos hicimos cómplices de esa vaina, que no debió haber sido. Yo pido culpas a la memoria de esos 2 grandes hombres. Pero tenemos que caer en lo que dice este periodista. Señores, acabaron con todo. Vamos a profundizar en esto, porque es importante mañana, porque es que el tiempo es terrible. Y ahí viene ya gente que están esperando que yo me pare de aquí para yo entrar a conversar con ustedes. Gracias y hasta mañana.